¿Qué otra tejido nos falta? Tejido nervioso. También, por supuesto, que tiene que haber tejido nervioso. En cuanto al tejido nervioso, pues hay nervios que se encargan de inervar todo el sistema digestivo, por ejemplo el nervio vago, ¿no? O neumogástrico. Pero independientemente de eso, en el mismo sistema, en el mismo tejido, va a haber en la mayor parte lo que se conoce como plexos nerviosos. Plexo de Meissner y de Auerbach. ¿No? Esos plexos vamos a ver. Tienen que estar atentos, vente más adelante, mira, ahí sí. Acá te puedes sentar, simplemente. Entonces, vamos a tener eso. Esos cuatro tejidos lo vamos a ver representados en el aparato digestivo. Entonces, el aparato digestivo va a ser una combinación de tejidos que primero van a dar lugar a órganos. Y la combinación de los órganos nos van a dar el funcionamiento de un aparato o sistema digestivo, cuya función principal es la absorción de los nutrientes, ¿no? Los alimentos ingresan, son fragmentados, llevados hasta un nivel molecular, y donde llevan a las moléculas de carbohidratos, lípidos y proteínas para ser absorbidos y puedan ingresar a nuestras células. Entonces, todo el mecanismo del sistema digestivo está diseñado para eso, para disgregar el alimento y pueda ser absorbido en los diferentes lugares. Entonces, el aparato digestivo tiene, por tanto, algunas características. Primero, que tiene una zona que es como una especie de un tubo, ¿no? Algunos le llaman tubo digestivo, que empieza en la boca, en la cavidad bucal, que es en los labios. El límite anterior es lo que son los labios. ¿Ya? Cavidad bucal. Inicia el aparato digestivo. Límite anterior, los labios. Y termina en la zona del recto anal. ¿Ya? Recto anal. Es un tubo que empieza en la cavidad bucal y termina en la zona del recto anal. En todo ese recorrido, el alimento va a sufrir modificaciones y se va a absorber. Y todo aquello que no se puede absorber se va a eliminar como un residuo. Van a ver para eso, en el tubo digestivo van a ver algunas zonas que van a impedir que el alimento o el material que está en proceso de digestión regrese. Porque el flujo va a ser siempre de la zona proximal hacia la zona distal. Nunca, lo normal no es que vaya hacia el sentido inverso. Entonces, para que haya un reflujo de los alimentos o los elementos de desecho, existen unos engrosamientos del músculo que se llaman esfínteres. ¿Ya? Eso nos permite que el alimento vaya en un solo sentido y no haya regurgitación o en sentido opuesto. Por ejemplo, que el alimento que está en el estómago no regrese hacia el esófago, que el alimento que está en el duodeno no regrese hacia el estómago, ¿no? Que el producto, ya el desecho que se encuentra a nivel del colon no regrese hacia el intestino delgado, o sea, hacia el ilio. Entonces, eso está regulado por esfínteres. ¿Qué son los esfínteres? Son engrosamientos de músculo, generalmente músculo liso, ¿no? Tenemos diferentes esfínteres, por ejemplo, a nivel del esófago y el estómago, tenemos un esfínter que se llama cardia. ¿No? El cardia impide el reflujo del estómago hacia el esófago. ¿Por qué es importante eso? Porque el estómago tiene un contenido donde predomina el ácido clorhídrico, pero el estómago está diseñado para soportar el pH del ácido. El ácido nunca está en contacto con la célula gástrica. Primero hay una capa de moco muy gruesa, muy densa. Entonces, el estómago produce una cantidad de moco densa que impide, porque acá está mi mucosa, o sea, mi epitelio gástrico, encima está una capa de moco
el estómago, está el moco. Pero ¿qué pasa si hay una regurgitación? Si el contenido gástrico sube al esófago, el esófago no tiene ese colchón de moco, ¿no? Porque tiene otro epitelio. Entonces, al no tener ese colchón de moco, el esófago es quemado por el ácido y produce un daño. Y si eso se repite, con el tiempo hay más tendencia a la aparición de cáncer, ¿no? O el reflujo gastroesofágico. Lo mismo sucede con el reflujo del duodeno hacia el estómago. El estómago no está diseñado para soportar las sales biliares. Entonces tenemos el cardias entre el esófago y el estómago. Tenemos el píloro entre el duodeno y el estómago. Tenemos la válvula ileocecal entre el ciego y el ilio. Y finalmente tenemos la válvula esfínter anal, ¿no? El esfínter anal. Entonces, eso siempre va a permitir que el flujo sea en un sentido solamente. Lo que invierte ese flujo ya es patológico, ya no es normal. Algo más que vamos a ver en el tubo digestivo. ¿Alguna pregunta por ahí? Algo más que vamos a ver en el tubo digestivo, los epitelios. ¿Estos epitelios que hemos visto acá? En el tubo digestivo van a ver tejido epitelial como epitelio y como glándula, de los dos va a ver. Entonces los epitelios van a cambiar. Lo que más se va a modificar durante todo el recorrido de este tubo, que es el aparato digestivo, es el epitelio, y el epitelio siempre va a estar en la luz, ¿no? Lo que recubre una luz es un tejido epitelial. Entonces los epitelios van a cambiar. El epitelio, vamos a poner acá, no le ponemos cambiante, vamos a cambiar. ¿Por qué? Por ejemplo, a nivel de la cavidad bucal tenemos un tipo de epitelio, que es el epitelio estratificado plano no queratinizado, en su mayoría. Tiene zonas queratinizadas, sí, a nivel de las papilas, a nivel paladar duro, hay zonas queratinizadas. Pero la mayor parte es un epitelio estratificado plano no queratinizado. La orofaringe tiene lo mismo, el esófago idéntico. Desde el esófago hasta la boca, el epitelio es igualito. Entonces, a nivel del esófago, a nivel de la cavidad bucal, orofaringe y esófago, tenemos el mismo tipo de epitelio certificado plano no queratinizado. El estómago tiene otro epitelio. El estómago tiene un epitelio cilíndrico simple, nada más ahí. Epitelio cilíndrico simple. Luego viene el intestino delgado. El intestino delgado tiene tres partes, duodeno y uno ilio. Y tienen el mismo epitelio. Es un epitelio cilíndrico simple, pero con chapa estriada, ¿no? Ya lo conocen. Y luego tenemos el intestino grueso. El intestino grueso tiene un epitelio cilíndrico simple, parecido al del estómago, por la diferencia que el intestino grueso, el epitelio cilíndrico simple es con abundantes células caliciformes, ¿no? Entonces el intestino grueso es un epitelio cilíndrico simple con abundantes células caliciformes. Y finalmente a nivel ya del ano, nuevamente vuelve este epitelio estratificado plano queratinizado, ¿no? Y que se continúa con la piel anal, perineal, que ya es queratinizada. Entonces es un epitelio que cambia. Lo que más cambia dentro del tubo digestivo es el epitelio. Cada epitelio está adaptado a una necesidad. Por ejemplo, los epitelios que son escamosos, estratificados planos no queratinizados, son más adaptados ¿a qué? Al roce, al golpe, porque ahí en esa zona están los alimentos brutos, no es bruto. Ahí masticamos, son los alimentos más duros, más sólidos, más irregulares. Entonces ahí tenemos un epitelio más grueso que nos protege. Lo mismo en el esófago. Mientras que en el estómago, el epitelio es un epitelio que produce una gran cantidad de
ácido para poder seguir disminuyendo el tamaño del alimento. El intestino delgado es un epitelio absortivo, absorbe nutrientes, es el que más absorbe nutrientes. El grueso también absorbe, pero absorbe sobre todo agua, absorbe líquidos, agua, ¿no? Y se encarga de eliminar el material fecal o los desechos. Mientras estamos viendo que es un tubo que mantiene siempre un flujo. Para eso existen los esfínteres que impiden que el flujo se altere siempre en un solo sentido. Hay diferentes epitelios adaptados a cada función. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos órganos que nos ayudan al proceso digestivo. ¿Ya? Tenemos unas glándulas. Glándulas que participan en el proceso digestivo, que ayudan a la digestión. Muchas glándulas hay, pero lo que más vamos a resaltar son la presencia de órganos glandulares. Porque las glándulas pueden ser pequeñitas, microscópicas, o pueden ser grandes. Por ejemplo, ¿cuáles? A nivel de la cavidad bucal, nosotros tenemos glándulas salivales. Tenemos glándulas salivales menores, que son microscópicas, son muchas, en toda la cavidad bucal, glándulas salivales menores. Y tenemos glándulas salivales mayores. Las glándulas salivales mayores son órganos glandulares. Entonces, dentro de órganos glandulares vamos a considerar, en primer lugar, las glándulas salivales mayores. No las menores. Las menores no, porque las menores no forman órganos. Las menores están dentro de los tejidos mezcladas microscópicamente. Las glándulas salivales mayores sí son órganos, macroscópicamente visibles, encapsulados, con su parénquima, con su estroma. Son órganos. Dentro de estas glándulas salivales mayores vamos a tener 3 glándulas. La más grande es la parótida o las parótidas, ¿no? Después viene las glándulas submaxilares, las glándulas sublinguales. Tenemos 3 tipos de glándulas. Son glándulas salivales mayores, parótidas, submaxilares y sublinguales. A las submaxilares también se le conocen como submentonianas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro órgano glandular? Tenemos el hígado. Y tenemos el páncreas. ¿Ya? Son glándulas básicamente exocrinas, ¿ya? Que van a participar en el proceso digestivo, pero son órganos glandulares. No confundir órgano glandular con glándula. La glándula puede ser un órgano o puede ser también estructuras microscópicas. Una glándula tiene acinos y tiene conductos, cuando son glándulas exocrinas. Y pueden ser estructuras pequeñitas que están en el epitelio. O pueden ser verdaderamente órganos propios. Y entonces tenemos el tubo digestivo, los esfínteres, el epitelio que es cambiante, órganos glandulares. ¿Qué más tenemos a nivel del tubo digestivo? Los epitelios, siempre los hemos mencionado, los epitelios, como la primera barrera de defensa de nuestro cuerpo, ¿no? La primera barrera de defensa, los epitelios. ¿Qué pasa cuando la primera barrera de defensa es sobrepasada por algún agente agresor? Puede ser bacteria, puede ser virus, puede ser parásito, puede ser una sustancia química. Cualquier elemento extraño que ingrese, atraviesa el epitelio y ingresa. Automáticamente, por debajo del epitelio, tenemos nosotros a células que nos van a defender. Y esas células están organizadas, formando lo que conocemos como tejido linfoide. El tejido linfoide. El tejido linfoide lo vamos a encontrar tanto en la mucosa como en la submucosa.
Mucosa y submucosa. Ahí encontramos el tejido linfoide. El tejido linfoide es la segunda barrera de defensa. Cuando se sobrepasan los epitelios, el tejido linfoide, que son nuestra defensa, nuestro sistema inmunológico, va a salir a defendernos. Segunda barrera de defensa. Este tejido linfoide se encuentra organizado en forma de folículos. Vamos a ver más adelante eso. Y esos folículos están localizados en la mucosa y en la submucosa. Vamos a ver después qué cosa es mucosa y submucosa. Y finalmente van a haber otras células que también van a estar acompañando. Las células neuroendocrinas. Las células neuroendocrinas se van a encontrar en la mucosa. En mucha menor proporción que el tejido linfoide, por supuesto. Porque el tejido linfoide, como su nombre dice, tejido, está formando estructuras linfoides que se llaman folículos. Folículos linfoides. Mientras que las células neuroendocrinas son células aisladas en la mucosa que están produciendo hormonas. Hormonas que participan en el proceso digestivo, ¿no? Favorecen la digestión. Entonces, estas células neuroendocrinas están en la mucosa y están favoreciendo el proceso digestivo. Ahora sí, vamos a ver una característica, la estructura del sistema digestivo, que es de esta forma. Ven ustedes acá, el sistema digestivo que va desde la boca hasta el ano. Si nosotros hacemos un corte, sobre todo a partir del esófago, vamos a ver esto. La cavidad bucal también es una cavidad, un tubo, pero esta forma tubular específicamente se va a ver mejor a partir del esófago. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver varias capas. La capa que es más interna, que está aquí, esta es la luz, la cavidad, la luz. Entonces, la capa más interna que se encuentra en contacto con la cavidad se llama mucosa. O sea, nosotros vemos el tubo digestivo que biológicamente se forma a partir de un cordón que se recanaliza, lo cortamos, es un hueco, y sería así como esto. Y la parte más interna, esta, que viene a ser esta es una ampliación, se llama mucosa. ¿Ya? La mucosa. Esa mucosa tiene varias partes. ¿Dónde empieza la mucosa? La mucosa empieza acá, en esta zona que está aquí, que se llama epitelio de superficie. O también le conocen como epitelio superficial. Epitelio de superficie o superficial. Y es el epitelio que les mencioné hace un rato, que es el que cambia. ¿No? El epitelio que cambia es este, el que está aquí, en la superficie. En el esófago es un tipo de epitelio, en el estómago es otro, en el intestino es otro, en el colon otro. Va cambiando, de acuerdo a la necesidad de cada órgano. Presten atención, por favor, estoy conversando. Después dicen porque estamos al lado. ¿Y dónde termina la mucosa? La mucosa tiene un inicio, que es el epitelio de superficie, y tiene un final. Termina aquí, en una pequeña capita de fibras musculares lisas, que se llama muscular de la mucosa. ¿Ya? De la mucosa, o también conocido como muscularis mucosae. La muscularis mucosae, o muscular de la mucosa, es el sitio donde termina la mucosa. O sea, la mucosa va de aquí a acá, del epitelio de superficie a la muscularis mucosae. Esto es la mucosa, todo esto. Si le llevamos acá al corte, es esta parte de acá. Esta parte de acá sería la mucosa. Esta parte de acá.
una ampliación de eso y un corte transversal en esta parte. ¿Qué más hay en la mucosa? La parte intermedia, que está acá. Esa parte intermedia se llama lámina propia. Se llama lámina propia. Esto es común a todo el tubo digestivo, bueno, casi todo. Esófago, duodeno, ilio, colon, estómago, tienen esta estructura. La cavidad bucal tiene una estructura diferente, pero también muy parecida. Entonces, pero ¿qué pasa? Que la lámina propia también tiene algunas características. En la lámina propia podemos encontrar, lo que vamos a encontrar siempre es tejido conectivo. Vamos a encontrar algunos vasos sanguíneos y vamos a encontrar glándulas, la mayor parte de veces, glándulas. Es decir, las glándulas, la mayor parte del tubo digestivo la vamos a encontrar en la mucosa, específicamente en la lámina propia, ¿no? Las glándulas. Por ejemplo, las glándulas gástricas se encuentran en la mucosa, en la lámina propia de la mucosa, ¿no? Hay secciones de todo esto. Entonces, esa sería la mucosa. Luego de la mucosa viene lo que está por debajo de la mucosa, que es esta parte que está aquí, se llama submucosa. La submucosa. Mucosa, submucosa. En la submucosa vamos a encontrar tejido conectivo. Generalmente un tejido conectivo laxo. Vamos a encontrar vasos sanguíneos. Cuando digo vasos sanguíneos, arterias, venas y linfáticos. Los tres. Y vamos a encontrar nervios. Básicamente el plexo de Meissner va a estar ahí en la submucosa. Entonces, la submucosa es una pequeña capita de tejido conectivo laxo en el cual se va a encontrar vasos sanguíneos y nervios. Entonces, ¿cuál es la submucosa de este gráfico? Este pedacito que está aquí, chiquitito, que aquí vemos un poquito más grande acá. Este es submucosa. Luego viene esta otra capa que es un poquito más gruesa. ¿Cómo se llama esa capa más gruesa? Se llama capa muscular. ¿Ah? La capa muscular. Algunos lo conocen también como muscular propia, ¿no? Muscular propia, para diferenciarla de la muscular de la mucosa, ¿no? Muscular propia, que es de todo el tubo digestivo, para diferenciarla de la muscular de la mucosa. Esta muscular propia está formada, como ven ustedes, miren, dos capas de músculo, que hay una y acá hay otra. Son capas de músculo grueso, que dependiendo de la orientación de las fibras, tienen nombre. Circular interna, porque se encuentran, si este es el tubo digestivo, se encuentran así, las fibras se encuentran así en forma circular, alrededor del tubo, así. Y serían estas que están acá, ¿no? Circular interna. Y la otra es la longitudinal externa. ¿Por qué? Porque la fibra muscular va en esta dirección así, ¿no? A lo largo del tubo digestivo. Pero cuando yo lo corto, se va a dar realmente el puntito, longitudinal externo. Entonces, a eso se le conoce como SIGLE. SIGLE de circular interna, longitudinal externa, ¿no? SIGLE. Así lo conocemos. Y entre los dos, entre ambas capas, entre la circular interna y la longitudinal externa, existen vasos sanguíneos, ¿ya? Aquí vamos a ver entre ellas vasos sanguíneos,
plexo mioentérico o de Auerbach, ¿no? Los nervios representados por el plexo mioentérico o de Auerbach. Eso sería la capa muscular. Y finalmente, en la parte más externa del tubo digestivo, más superficial, desde por acá, la parte más externa, más superficial, lo que podemos ver externamente, ahí tenemos a la serosa. ¿Ya? La serosa. Vamos a ver aquí. Serosa. En la serosa, ¿qué tejido vamos a ver? Conectivo. Muy bien, tejido conectivo. ¿No? Cuando hablamos de tejido conectivo, hablamos de fibroblastos, colágenos. Vamos a ver también qué otro tejido podemos ver. Tejido adiposo. En la serosa vamos a ver tejido adiposo. Vamos a ver vasos sanguíneos. Vamos a ver nervios. Y vamos a ver la última capa, la más superficial, que es un epitelio plano simple que se llama mesotelio. ¿Ya? El mesotelio. Bien, entonces esa sería la distribución, la estructura de todo lo que es el tubo digestivo, ¿no? Por supuesto que es algo general, hay excepciones. Por ejemplo, a nivel de la cavidad bucal, tenemos mucosa, tenemos muscular, pero la serosa no hay, ¿no? Porque está ya mezclada con los elementos musculares y óseos. Por ejemplo, el estómago. Por ejemplo, el estómago no tiene dos capas de músculo. El estómago es una excepción, tiene tres capas. A la circular interna y a la longitudinal externa se le agrega una tercera capa, que es una capa de fibras musculares oblicuas, ¿no? Entonces, ese sería otra sección. Otra sección a la regla. Por ejemplo, en cuanto al tejido muscular, la mayor parte del tejido muscular es músculo liso, que es un tejido que no podemos, es involuntario, no lo podemos controlar. Pero ¿dónde tenemos músculo liso? No, ¿dónde tenemos músculo estriado? En el tubo digestivo. ¿Dónde tenemos músculo estriado en el tubo digestivo? Liso es la mayor parte. ¿Pero dónde es? Pero también tiene estriado. ¿Dónde tenemos músculo estriado? Cavidad bucal, los labios, la orofaringe, el tercio proximal del esófago, toda esa parte es músculo estriado. De los dos tercios inferiores hacia abajo, hacia el recto, es músculo liso. Del tercio superior del esófago hacia arriba, hasta los labios, es músculo estriado, ¿no? Entonces son excepciones a la regla. Hay también algunos órganos, por ejemplo, hay algunos órganos que no tienen submucosa. ¿Quién no tiene submucosa? El que no tiene submucosa es la vesícula biliar. ¿No? La vesícula biliar no solamente no tiene submucosa, sino que tampoco tiene muscular de la mucosa. Muscular mucosae. Bueno, estoy dando las excepciones. Entonces, la vesícula biliar que se encuentra dentro del hígado, que es parte del tubo, es un órgano anexo al tubo digestivo, no tiene submucosa, no tiene muscular de la mucosa. Tiene solamente la mucosa como lámina, que tiene superficie, lámina propia y tiene músculo. Bueno, hemos visto algunas excepciones. ¿Qué más podemos ver? En cuanto a mucosa, hemos visto que cambia. Otra cosa, las glándulas. Las glándulas, como ustedes ven aquí, la mayor parte de las glándulas se encuentran en la mucosa. Y las glándulas van a tener una forma característica dependiendo de donde estén. Es diferente una glándula esofágica que una glándula de la cavidad bucal, que son glándulas salivales menores, o una glándula del estómago, o una glándula del duodeno, yeyuno, ilio, o del colon. Son diferentes morfológicamente, pero la ubicación es algo que es característico. Las glándulas, en la mayor parte, están en la submucosa, claro que en la mucosa, excepto en el
esófago y en el esófago. Perdón, en el esófago y en el duodeno. ¿Ya? En el esófago y en el duodeno. En el esófago y en el duodeno las glándulas van a estar en la submucosa. En el resto de estructuras lo vamos a encontrar en la mucosa. En el duodeno se le conoce también a las glándulas que están en la submucosa como glándulas de Brugger. Pero no están exclusivamente en la submucosa también pueden estar en la mucosa. Pero su mayor proporción, digamos 80-90% están en la submucosa y puede haber algunas que ascienden hasta la mucosa. Pero su ubicación natural es en la submucosa, las glándulas de Brugger, en el duodeno, solamente el duodeno, ni siquiera el solamente el duodeno. Luego, el tejido linfoide, y ya lo hemos visto por acá, en algunos órganos es mucho más desarrollado. A nivel de la cavidad bucal tenemos tejido linfoide. ¿Cómo se llama el tejido linfoide de la cavidad bucal? Ustedes lo conocen. Se desinflama siempre cuando tienen ronquera, no pueden pasar la saliva. Las amigas paratinas, ¿no? Es un tejido linfoide que se encuentra a nivel de la cavidad bucal. Es el tejido linfoide en la cavidad bucal. En la orofaringe también tenemos tejido linfoide. Ahí se encuentra la adenoide, ¿no? Que son estructuras linfoides evidentes, uno las puede ver, se inflaman. Pero también tenemos tejido linfoide a nivel de esófago, del estómago, que son más chiquitos. ¿Y dónde más está más desarrollado? A nivel del íleo distal. A nivel del íleo distal también están lo que se conoce como placas de Peyer, ¿no? Las placas de Peyer. Estas placas de Peyer, además la vamos a ver, son este tejido linfoide, pero mucho más grueso, mucho más desarrollado, y lo vemos a nivel del íleo. Sobre todo a nivel del íleo distal, acercándonos al polvo. Ahí están las placas de Peyer. Más arriba tenemos las amígdalas, paratinas y el adenoide que ya comenté. Entonces esos son los tejidos linfoides más desarrollados que hay en el tubo digestivo. Amígdalas, paratinas y el adenoide. En relación al hígado, el hígado va a participar, las glándulas salivales van a producir enzimas digestivas, lo mismo que el páncreas. Cuando hablamos de páncreas, estamos hablando del páncreas exocrino, ¿ya? Porque el páncreas endocrino participa en otro tipo de procesos, no en el proceso digestivo. El que participa en el proceso digestivo es el páncreas exocrino, que produce enzimas. Y esas enzimas van a liberarse en el duodeno. El hígado va a liberar bilis. Dentro de la bilis están las sales biliares que se encargan de la absorción de la grasa. Pero esa bilis va a salir a través de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, forman un conducto hepático común. El conducto hepático común se une al conducto cístico de la vejiga, de la vesícula biliar, y forman una estructura más grande tubular que se llama colédoco. El colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno junto con el conducto pancreático o conducto de Wilson. Entonces, el conducto colédoco que viene del hígado y vesícula biliar desemboca junto con el conducto de Wilson o pancreático en la segunda porción del duodeno, lo que se conoce como ampolla de Barker. Entonces, uno debe saber eso, porque cuando hay algo que inflame, obstruya la salida de la ampolla de Barker, la ampolla de Barker es un orificio pequeñito, tiene un esfínter, se llama esfínter de Otto. Entonces, si se obstruye ese conducto, de la ampolla de Barker, no sale la bilis, tampoco sale el contenido pancreático. ¿Y qué pasa con la persona? No sale bilis, se pone amarilla, ¿no? La persona ictericia. ¿Qué pasa con el páncreas? El páncreas se inflama y la persona puede morir por pancreatitis. ¿Por qué? Pues comparte el mismo conducto de su zona distal. Está en la segunda porción del duodeno. Por eso que personas que tienen cáncer de páncreas se ponen amarillos. ¿Por qué? Porque el páncreas, el cáncer de páncreas generalmente afecta a la cabeza del páncreas, obstruye el conducto
y no sale la bilis. Y como la bilis no sale, se regresa hacia el hígado, va a la sangre y se pinta toda nuestra mucosa y nuestra piel de amarillo. Entonces es clarísimo. Por otro lado, si sale un cálculo biliar, una piedrita, un cálculo de la vesícula biliar y obstruye la salida, pasa por el coledo y obstruye la salida del esfínter de Ood y de la cuello vater. Por un lado obstruye la salida de la bilis, pero por otro lado también obstruye la salida del contenido pancreático. El contenido pancreático se regresa al páncreas y lo digiere, ¿no? Lo daña, lo inflama, lo necrosa y también produce una enfermedad muy grave que se llama pancreatitis, que puede llevar a la muerte de la persona. Las pancreatitis agudas son muy fuertes, son pacientes que tienen que pasar a UCI y algunos fallecen. Es muy complicada la pancreatitis. Entonces, hay que conocer todo eso para poder más o menos entender el funcionamiento. Acá tenemos, bueno, ya hemos estado viendo esto, acá tenemos la imagen de cómo se ve un colon. Miren, este es un colon pero visto con una endoscopía. Este colon tiene un tumor a este nivel, ¿no? Tiene un tumor que está obstruyendo la luz en un 50-60%. Esto que se ven aquí como pliegues es normal. Esto que se ve aquí redundante es un tumor. Que si se le opera a la persona, ahí lo podemos ver mejor. Acá está la tumoración del colon. Ahí pueden ver ustedes también la diferencia entre la mucosa, esta es la mucosa y esta es la piel. Piel, mucosa. La coloración de un epitelio que es queratinizado y la coloración de un epitelio que no es queratinizado. Y acá tenemos tres epitelios. Un epitelio que es el epitelio colónico. Acá tenemos este que está medio blanquito, es el epitelio del conducto anal. Y este epitelio que está acá es un epitelio queratinizado ya de la piel perianal. ¿No? Son tres diferentes. Este tiene queratina, el de acá no tiene queratina y el de acá es un epitelio cilíndrico. Y acá está el tumor. Esta es una mucosa clásica del colon. O sea, esto de acá uno tranquilamente lo ve y sabe automáticamente que es colon. ¿Por qué yo sé que esto es colon? Porque acá estoy viendo la mucosa, el epitelio de superficie, acá abajo estoy viendo la populares mucosae. Veo las glándulas que son rectas y profundas. Miren, esas glándulas tienen mucha profundidad, prácticamente chocando con la populares mucosae, y eso no se ve en otro órgano. Que sean rectas, paralelas y que estén en contacto con la populares mucosae. Y un dato adicional, tienen abundantes células caliciformes. El órgano que tiene más células caliciformes es el colon. Sus glándulas son rectas, profundas y chocan con la populares mucosae. Eso se llaman criptas de Lieberkühn. Entonces yo sé que eso ya es colon. Solamente uno cuando le pone una lámina, automáticamente tiene que saber que eso es colon. Este es un tumor de colon. Estas son las células tumorales. ¿Ya? El tumor de colon puede invadir todo el epitelio, toda la pared hasta la serosa. Esta es la serosa. ¿En la serosa qué había? Hay grasa, tejido adiposo. Ahí lo ven, el tejido adiposo. Yo veo tejido adiposo y automáticamente sé que estoy en serosa, ¿no? Ahora estos son vasos sanguíneos, tejido adiposo y ahí también está el cáncer. El cáncer es así. Miren cómo es un cáncer. Un cáncer es un tejido completamente desordenado, hipercromático, irregular. Y miren cómo es un tejido normal. Así normal. Bien ordenadito. Este es lo normal y este es el cáncer. Entonces, el sistema digestivo lo vamos a... su función es recibir los alimentos y fragmentarlos en porciones pequeñas para poder ser absorbidos a la circulación sanguínea y linfática. Se pueden dividir en la cavidad oral y sus componentes que se encargan de la digestión y la fragmentación. Vías simples. ¿Qué significa vías simples? Vías simples son zonas que no le aportan mayor cambio al proceso digestivo. Son zonas de paso. ¿Cuáles son las zonas de paso? La orofaringe, el esófago, en la parte alta,
El alimento inicia su proceso digestivo en la cavidad bucal, pero la orofaringe y el esófago solamente se sirve de paso, no le agrega más. Y por último, el conducto anal también es una zona de paso, porque ya en el conducto anal no se le va a retener más agua ni nada al residuo, a las heces, ¿no? Ya sale simplemente, es un medio de paso del colon hacia el exterior. Entonces, esas son las vías simples. El tracto digestivo donde se produce la mayor cantidad de cambios es el estómago, el intestino delgado y grueso. Y los órganos que son secretores o glandulares, tenemos el hígado, páncreas y las glándulas animales mayores, ¿no? En la cavidad bucal tenemos la lengua y los dientes. La lengua, ¿por qué se caracteriza? Este es un corte histológico de lengua. ¿Qué cosa se caracteriza la lengua? Número uno, que son fibras musculares estriadas. Que estas fibras musculares estriadas están en diferentes direcciones. Miren ahí, direcciones horizontales, verticales, transversales, en diferentes direcciones. Pero no tienen un orden, primera característica. Y la segunda característica es que tienen tejido adiposo. Son fibras musculares, pero que entre ellas hay grasa. Entonces, fibras musculares estriadas en diferentes direcciones y tejido adiposo entre ellas, ¿no? Esas son características claras. O sea, yo veo eso automáticamente, sé que estoy en lengua, ¿no? La lengua además tiene la superficie de papilas gustativas, filiformes, fungiformes, foliadas, circunvaladas. De todas estas, la única que no es gustativa, o mejor dicho, la única que no tiene botón gustativo es la filiforme, ¿ya? Las otras tres tienen botón gustativo. ¿Qué significa botón gustativo? Que tienen células sensoriales. Tienen células sensoriales que se encargan, tienen esto. Este es un botón gustativo. Tienen células sensoriales que se encargan de recibir la información y transportarla a través de un nervio ascendente. Las únicas que no tienen esto son las papilas filiformes. Las papilas filiformes no tienen botón gustativo. Los dientes son la otra estructura que se encuentra dentro de la cavidad bucal, donde se va a encontrar en la estructura más dura de todo nuestro cuerpo, que es el esmalte, ¿ya? El esmalte es el material más duro de nuestro cuerpo. ¿Y dónde se encuentra el esmalte? En el diente. Entonces el diente vamos a verlo de esta forma. Miren acá, la parte que vemos, cuando abrimos la boca, la parte que vemos se llama corola. Todo esto es corola. La parte que no vemos se llama raíz. Y lo que se encuentra entre la corola y la raíz es cuello. El epitelio que lo recubre es la gingiva. ¿Ah? La gingiva, bueno, aquí se supo que es la gingiva. ¿Sí pregunta? Entonces, corola, raíz y la gingiva. Este diente o pieza dentaria se encuentra alojada dentro de una cavidad en el hueso. ¿Cómo se llama esa cavidad? Se llama alveolo dentario. ¿Ya? Es un alveolo. La cavidad del hueso que aloja el diente se llama alveolo. Y ese diente se mantiene fijo al hueso, esta cavidad alveolar, por medio de un ligamento, ¿no? O membrana periodontal. Cuando un dentista quiere retirar una pieza dentaria, lo que tiene que hacer es romper esta membrana periodontal. No tiene que romper estas fibras que mantienen fijo al diente a la cavidad que se llama alveolo dentario. El tejido que se encuentra recubriendo la corona se llama esmalte. Es lo blanquito que tiene nuestros dientes, esmalte. El armazón que tiene el diente, o pieza dentaria o muela, como quieran, se llama dentina, ¿no? Esmalte, dentina. Y la cavidad que se encuentra en el centro se llama cavidad pulpar. En la cavidad pulpar se encuentran arteria, vena y nervio. Cuando alguien le hace la endodoncia, están perforando hasta la cavidad pulpar y están retirando el nervio que está acá, para que no duele el diente, ¿no? Es último recurso. ¿Por qué? Porque el nervio es necesario para los tejidos, porque aquí hay células vivas. Cuando ya no hay nervio, estas células tienden a morir, ¿no? Tienden a morir, se ponen más lábiles y el diente se debilita, fácilmente se puede fragmentar, romper. Entonces, esmalte, dentina, y lo que está por acá recubriendo la parte profunda se llama cemento. Pulpa dentaria, el ligamento o membrana periodóntica, y en
más fuerte que tiene se llama esmalte. Ahora, hay células. Hay células, por ejemplo, a nivel de la dentina tenemos los ortoblastos, a nivel del esmalte tenemos los ameloblastos, ¿no? A nivel del cemento tenemos los cementocitos. O sea, es decir, el hueso no solamente es, el cliente no solamente es tejido óseo. Hay elementos orgánicos y elementos inorgánicos. ¿Sí? ¿Va a salir? ¿A qué hora termina esta clase? 3:30. 3:30 termina. Ah, ya termina. Ya, vamos a terminar. ¿Sí puedo o no? Sí. Cierra, por favor, para terminar. Las glándulas salivales son importantes en la práctica, vamos a ver la diferencia, pero les adelanto que las glándulas salivales tienen esto que se llama acinos. Acinos mucosos, que son transparentes, acinos serosos. La glándula parótida, lo que tiene más son acinos serosos. La glándula submaxilar tiene combinación de ambos, pero siempre predominan los acinos serosos. Y la glándula sublingual lo que tiene son más estos, acinos mucosos. Entonces uno puede diferenciar también cada glándula. Se puede diferenciar. Aquella que yo veo y predomina la pura acinos mucosos, eso se llama, es una glándula sublingual. Si yo veo que si solamente hay acinos serosos, es parótida. Y si veo que hay una combinación de ambas, ese es sublingual. Pero maxilar. El conducto anal también es interesante. A ese nivel se encuentran las hemorroides, tanto internas como externas. Se encuentra la línea pectínea o dentada, que es el límite distal del metabolismo digestivo hacia el conducto anal. Y acá vamos a tener dos esfínteres. Esfínter interno y esfínter externo. ¿Ya? Ambos son de músculo liso, pero el esfínter interno es de control involuntario, mientras que el esfínter externo es de control voluntario. Y bueno, después de lo que hemos estado hablando, este es un nervio, un plexo que se pone en el tubo digestivo. Esta es la forma como se sistematiza el estómago, ¿no? Cardia es no solamente un esfínter, también es una zona del estómago. La zona que está cercana al esfínter cardial se llama cardias. La zona que se encuentra hacia la mitad y hacia arriba se llama cuerpo. Y la parte que se encuentra hasta abajo se llama anteropídolo. Cuando tiene curvatura mayor, tiene una curvatura menor el estómago. Y eso es así como se ve un corte de la mucosa gástrica. Tiene muchas células, tiene una glándula gástrica. Y como saben ustedes, el epitelio tiene células madre, ¿no? Que permiten la regeneración del epitelio. Delgado, ya hemos visto. Acá se ven, estas son las glándulas del Brunner. Las del Brunner son estas rosadas que están acá abajo. Acá arriba están las glándulas de la mucosa duodenal, que tienen chapa estrellada, y en la parte profunda de la submucosa están las glándulas del Brunner, que son estas que están aquí más rosaditas. El colon tiene esta estructura así, con las glándulas bien profundas y que chocan con la capa de las musculares mucosales. Son glándulas rectas, profundas, que chocan con las musculares mucosales del colon. Y tiene además células caliciformes. Es una coloración especial que resalta las células caliciformes. Es una otra coloración, claro. Una excepción también acá, en relación al cile, la circularidad interna de la longitudinal externa en el colon no es continua. Van a haber zonas de adelgazamiento. Esas zonas de adelgazamiento se van a ver en la parte externa del colon como unas cintillas blancas.
Esas cintillas se llaman tenias del colon. ¿Qué son las cintillas del colon? Son zonas de adelgazamiento donde solamente hay una sola capa, ¿no? Hay una de ellas se adelgaza. La apéndice cecal es un mini colon, es una estructura muy pequeñita que está a nivel del cielo, que se caracteriza por, tiene lo mismo que el colon, pero con gran cantidad de folículos linfoides. Esto que se ve aquí, o estos redonditos que ustedes ven aquí, esto que se ve aquí, en la mucosa y la submucosa son los folículos linfoides, tejido linfoide. La apéndice cecal no se le asigna ninguna función, se dice que tiene función inmunológica sobre todo en los niños, ¿no? En los adultos ya no tanto. Luego tenemos el páncreas, el hígado, bueno, vamos a sacarnos acá porque ya se nos acaba el tiempo. En el hígado tienen ahí la vesícula biliar, que es parte de este sistema en el cual la vesícula biliar se encarga de acumular la bilis. Cuando nosotros consumimos grasa, la bilis que está aquí acumulada, el músculo de la vesícula biliar se contrae y empuja la bilis por todo este conducto que es el conducto cístico, sale al colédoco y por el colédoco continúa hacia la segunda porción del duodeno hasta la ampolla de Bata. Si no tuviéramos vesícula, si no tenemos la arteria que opera la vesícula, no hay acumulación de bilis. Entonces la bilis va a estar goteando todo el tiempo a través del colédoco. Pero no hay un buen chorro de bilis. Cuando tenemos vesícula biliar, tenemos la bilis va a salir con fuerza, un chorro de bilis que va a dañar la grasa. Pero si no hay vesícula biliar, las personas sufren de cólicos. El hígado produce la bilis. Los hepatocitos producen la bilis y lo transportan a través de los conductos biliares a transformar los conductos hepáticos derecha e izquierda. ¿Sí? Nosotros recién estamos llevando a la clase de sistema digestivo. Sí. Supuestamente los pasitos deben ser después. No. Yo les he avisado varias veces de que el examen es hoy día. Y ustedes deben venir leyendo las clases. Ustedes deben venir leyendo las clases.